Les voy a hablar de la valoración de la prueba como garantía en el proceso civil, pero les voy a hablar de eso después. Y digo después porque me he dado cuenta que la gracia del señor presidente no me ha dado 30 minutos, sino que me ha dado 60 minutos, según el programa. Y aunque yo soy prudente y no abusaré de los 60 minutos, ni mucho menos, pues me he dado cuenta que puedo hacer una introducción de concepto más general, que creo que sería útil para que supiéramos por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Se lo preguntaré a ustedes de esta manera. ¿Qué función cumple la prueba en un proceso? Yo estoy seguro que la mayoría, siguiendo los libros antiguos, contestarán, pues eso es una cuestión que no tiene mucha dificultad. La prueba sirve para obtener la verdad, de los hechos. Se trata de los hechos que han afirmado las partes, establecer que han existido la verdad de los. Y eso es lo que han dicho prácticamente todos los libros del siglo XIX, algunos nombres muy célebres ahí, que ese de la función de la prueba se la despachan con una frase. Yo creo que no hace falta meterse en muchos jaleos, quiero decir. No hace falta meterse en muchos jaleos para darse cuenta de que cuando se trata de descubrir la verdad, hay ahí que tentarse la ropa mucho antes de empezar a hablar de la verdad. Porque no me refiero ya ni siquiera a la verdad metafísica y lo que significaría eso. No me refiero ni siquiera a la verdad histórica y lo que significaría el descubrimiento de la verdad histórica. Y no me refiero ni siquiera a la verdad física, con todo, porque las cosas que han sido físicamente verdad hasta ayer, hoy son mentiras. De modo que el descubrimiento en la vida de la ciencia de la física, quiero decir, el Sol ha girado alrededor de la Tierra y era la verdad, y luego la Tierra ha girado alrededor del Sol y es la verdad. De modo que manejemos con mucho cuidado qué significa eso de la verdad. Quiero decir, pero no metiéndome ni siquiera en todo el conjunto de cosas de esas, yo creo que cuando bajamos un poquito y nos referimos a la vida del proceso y a lo que significa, el decir cuál es la función de la prueba no se puede decir en el vacío, y en general y en abstracto, sino que se debe de establecer antes algunos conceptos básicos para entendernos de qué se está hablando aquí. Por ejemplo, habrá que establecer cuál es la función de la jurisdicción, qué función cumple, y habrá que establecer cuáles son los principios del proceso con el que queremos jugar a la hora de establecer qué función cumple la prueba en un proceso o en otro, atendiendo a los principios diferentes en ese caso. Pues bien, si atendemos en primer lugar a la función de la jurisdicción, tendríamos que hacernos, así ya de entrada, el planteamiento de que hay dos concepciones básicas hoy. Una de las concepciones básicas, que es la que se maneja normalmente, es la que dice que lo que la jurisdicción hace, su función, es la actuación del derecho objetivo en el caso concreto. La otra, la opuesta a esa, es la que dice que lo que la jurisdicción hace, en el fondo, en todos los procesos, no en unos sí y en el otro no, en todos los procesos, lo que la jurisdicción hace es que se convierte en el garante último de los derechos subjetivos de las personas. Y las dos concepciones son muy diferentes, no levemente parecidas, sino muy diferentes. Cuando lo que se afirma es que la actuación del derecho objetivo es la función de la jurisdicción, lo que se está diciendo básicamente es esto: el Estado legislador establece un sistema legal, y eso es lo que el juez tiene que hacer luego, tiene que convertir en la realidad del caso concreto, tiene que llegar a actuar el derecho objetivo tal como lo ha concebido el legislador. Si el legislador ha entendido que la ley, el derecho, es un instrumento para la consecución de un fin político, que creo que no tiene duda de ninguna clase, que eso es lo que se podría manejar, el juez no puede dejar que ninguna razón de lo que pueda ocurrir en el proceso impida que, en ese caso concreto, se aplique la norma establecida por el legislador en persecución de un fin político determinado. Quiere eso decir que la jurisdicción
no actúa los derechos de las personas, sino que la jurisdicción lo que hace es que convierte en norma concreta lo que es la norma general y abstracta. Luego tendré ocasión de desmenuzar más políticamente lo que está significando esto. En el segundo caso, que le estoy diciendo, lo que yo estoy insinuando es que la otra concepción en lo que se basa es el que el juez es el garante último, el juez es el que tutela los derechos de las personas y detrás de él ya no hay nada. Puede decirse lo que se quiera en torno a las funciones de la autoridad administrativa, política, gubernativa, en el sentido de que es también persona que vela por los derechos de las personas. Yo no discutiría eso, pero lo que estoy diciendo es que el garante último, después de mí, ya no hay nada. De modo que si no tutelo yo los derechos subjetivos de las personas, es el final, se van a quedar sin tutela. Es la idea que un juez debe tener de lo que significa la función que está cumpliendo, que está diciendo. Vamos a ver si queda clara una cosa. Es obvio que la tutela de los derechos subjetivos es la tutela de los derechos establecidos en la ley. Ojo, yo no estoy diciendo que se trate de las tutelas de los derechos inexistentes, que nadie ha establecido. Eso es obvio en ese juego. Lo que estoy diciendo es que la finalidad, la función de lo que se trata no es de aplicar el derecho objetivo en el caso concreto, sino de tutelar los derechos de las personas, bien que con la norma establecida en la ley, como es lógico. Pero la visión, que puede parecer similar, es una visión políticamente muy diferente en ese juego. Porque además, los derechos se tutelarán dentro y en el ámbito en que la persona me lo pida, y en el ámbito en el que los que litigan en un proceso decidan establecer el ámbito del litigio suyo y decidan saber qué es lo que piden o lo que no piden y decidan alegar hechos o no alegar hechos, porque de lo que se trata es de la tutela de los derechos subjetivos, no de la consecución de un fin político en el caso concreto, de acuerdo con la norma establecida por la ley. Digo, son dos concepciones muy diferentes en ese juego. Y en segundo lugar, cuando se habla de la obtención de la verdad y de la cosa, hay que tener en cuenta que obviamente, no puede desconectarse de los principios que determinan la regulación de un proceso en una ley. Es obvio que si se monta un proceso civil basado en los principios de oportunidad, dispositivo, de aportación de parte, la existencia de los principios determinará qué clase de verdad es la que se puede lograr o no. Si la ley dice que los hechos que están en el proceso son los afirmados por las partes y el juez no puede afirmar hechos, por ejemplo, que lo dicen todos los códigos procesales actuales de los países occidentales, pues es obvio que eso ya está marcando una concepción de lo que la verdad puede ser. En cambio, en sentido contrario, si lo que se está diciendo es que en un proceso basado en los principios de necesidad, de oficialidad, de aportación del juez, es obvio en ese caso entonces que la verdad de la que estamos hablando sería una verdad diferente en ese juego. Si yo digo en una ley, en el código, dice que los hechos afirmados por una parte y los hechos admitidos por la parte contraria son el juez no puede dejar de tenerlos por existentes. Si la misma ley me dice que los hechos que no ha afirmado ninguna de las partes, puede el juez tenerlos en cuenta a la hora de dictar la sentencia, pues me reconocerán ustedes que estamos diciendo cosas muy limitadoras de la pretendida verdad esa, que es lo que se perseguía, digo. Los principios del proceso, determinan cómo se puede llegar, si es que se puede llegar a la pretendida verdad esa que le estamos diciendo. Y por ese camino se puede llegar lejísimos. Por ejemplo, sigo por poner otro ejemplo. Si lo que la ley me dice es que las pruebas obtenidas ilícitamente no se pueden tener en cuenta, pues lo que me están diciendo es que un sistema de derechos procesales determinan la posibilidad de la consecución. Quiero decir, la función del proceso, la función de la prueba
viene determinada por los principios que estamos jugando y por los derechos de las partes en el proceso. Eso me parece que es elemental. Y que no puede pretenderse regular un proceso desde el punto de vista del principio de oportunidad, dispositivo y aportación de parte y luego llegar a consecuencias distintas de las que se derivan de la existencia de los principios esos. Quiero con ello decir que las cosas no son tan fáciles cuando se dice la obtención de la verdad. No son tan sencillas, ni mucho menos. La función de la prueba con la obtención de la verdad en ese juego habría que manejarlo con mucho cuidado. Tan es así que yo no sé si se han dado cuenta ustedes de en qué momento histórico se introducen en los códigos y en las concepciones de los libros de la doctrina que intenta explicar una teoría general del proceso o que explicar un código. No sé si se han dado cuenta ustedes cuando se introducen dos expresiones que a mí me parecen gravísimas a la hora de entender lo que un proceso implica. La primera es verdad objetiva o verdad material, como si hubiera varias verdades, lo cual es un absurdo en la misma concepción filosófica de las cosas. Pero yo no sé, digo, si se han dado cuenta ustedes, porque si han leído ustedes libros del siglo XIX, por ejemplo, en los libros del siglo XIX se decía a veces, de pasada así, que la verdad podía ser cosa del proceso, pero a nadie se le ocurrió establecer en esas obras la distinción de eso de la verdad material, la consecución de la verdad como función del proceso. Eso no está en esos libros. En los libros de concepción, digamos, liberal del 10, y no entro en los libros de lo que significan en nuestra cultura jurídica desde las partidas hasta acá, en donde eso no existe, ni remotamente, ni ideológicamente hay nada que se parezca a eso. La idea de la verdad material como función de la consecución en el proceso es una concepción ideológica, como no puede dejar de serlo. Solo cuando se entiende clarísimamente, cuando se está estableciendo ahí que la obtención de la verdad es ideológicamente posible, que es la concepción marxista del tema, y todo un mundo en torno a eso, que obviamente no les explico ahora porque no vale la pena entrar en ese juego, pero en la derivación procesal de esa concepción es donde se establece en los códigos de los países comunistas del Este, ex países comunistas del Este, donde se establecen los códigos, y en las constituciones, algunas de ellas, donde se establece el que en el proceso se tenderá a... el proceso es un instrumento para conseguir la verdad material y que el juez solo puede juzgar con base en la verdad y que al servicio de eso están todos los elementos o poderes que se atribuyen al juez, entre otras cosas, por ejemplo, la aportación de hechos. El juez puede aportar hechos, porque se trata de obtener la verdad de cómo ocurrieron los hechos en el caso concreto, para que la sentencia sea la norma concreta de la norma general que persigue una finalidad política en ese juego. No le digo a usted los textos, pero si quieren ustedes, en este momento no, pero dentro de un rato se los busco porque los tengo aquí, los tengo en Bogotá, digo, a la hora de repasar constituciones de los países del Este, constituciones y de códigos procesales civiles de eso. Si quieren ustedes les debo ir marcando todos los que son en eso.